cuál resolverlo. Ok. Todo lo que requiramos sea apañar un poquito, porque Cecilia también tiene esa duda. ¿Qué te parece si resolvemos ese? Sí, O bueno, no resolverlo, pero no, sí. hablemos de él, Dar guías sobre esa pregunta. sobre esa pregunta, sí. Va que va. Déjale, escribo a Eduardo para decirle, oye, vamos a revisar tu duda, Conéctate. por si te puedes conectar. A ver, a ver. Conéctate ahora. Bueno, por supuesto, todos sí pueden, Francisco. Que los alumnos se les respeta Eso, en toda su dignidad siempre, todo el tiempo. siempre, siempre. Ante todo el respeto. Con todo respeto. Así es como sabes cuando una frase no va a acabar bien, ¿no? Ujú. Con todo respeto. Con todo respeto. Ya le escribí, creo que sí se va a conectar porque ya lo vio. Ok. Muy bien, muy bien. Nada más demos un par. Ahí está, Eduardo. Admit, listo. Lo malo es que Cecilia no ve su Telegram, o sea, como que no es su medio de comunicación principal, Mm. por lo que no. Porque también me preguntó sobre el parámetro C y no sé a qué se refiere. Yo tampoco sé. ¿Sabes del parámetro C? No, no sé. ¿Tú? Yo sí sé. Oigan, a ver, ¿cuál parámetro C? ¿Alguien sabe? Eduardo, tú tienes duda. Manifiéstate. Sí, si quieres replantear la pregunta, mi estimado, porque sí vi lo último de X y Y, pero si quieres podemos ahondar un poco más. Déjenme poner el Jamboard. El Jamboard. El Jamboard. Sí, en el ejercicio 2B. Ok. 2B. ¿Qué Oh, es es Y? que. A ver, abramos el ejercicio 2B para verlo tal cual el texto de aquí. Por aquí está, por aquí está. Aquí está. Muy bien. A ver qué dice aquí. 2B. Dice. Llévele, llévele. Considerando que la función de información mutua se define como ya vimos. Bla, bla, bla. Tenemos secuencias. ¿Qué es X y qué es Y? Es la pregunta. Pues depende, o sea, en algún momento una de las secuencias es X y la otra es Y, ¿no? Exacto. O O sea, la sea, variable aleatoria exacto. recibe. Más Es bien la que variable aleatoria que representan las eso, güey. Es que secuencias. creo que sería Ahí bueno está en la algún duda. punto. Ajá. Puede ser, ¿verdad? Definir qué diablos es una variable. O sea, yo sé que parece trivial y lo manejan muy bien cuando el problema está en lenguaje natural. Exacto. Pero justo ahorita, como que la variable aleatoria, y fíjense, ¿Qué los tipo de computadores. variable aleatoria tienen ahí? ¿No? Esa es Ajá, una exacto, a buena ver, pregunta. para todos. Y lo puedes discutir, no es para que, ya sabes, no es examen. ¿Qué tipo de variable aleatoria son cada una de esas secuencias? O sea, bueno, secuencias de unos y ceros en este caso, pero ¿qué tipo de variable aleatoria son? Pues, o sea, pero más genérico. Binomial, dice Eduardo, ¿Ok? pero más genérico. A ver más. Binomial. Que en esencia estás bien, pues, ¿no? Sí, en esencia es correcto. Pero si tuvieras un orden de una categoría anterior a la binomial, en tu La que forma da más origen. es discreta, ¿no? Justo la binomial es una variable aleatoria discreta. Ajá. Y es lo que les iba a decir,
creo que los computólogos trabajan mucho el concepto de variable aleatoria. Es curioso, pero la neta creo que lo ocupamos todo el tiempo. E incluso es de Sí, estas cosas como medio contraintuitivas de la programación, en la que igual han visto memes o estos tipos de chistes chistes matemáticos bobos, ¿no? La verdad es que son muy malos. Pero sí reflejan algo. El X igual a X más uno, matemáticamente eso se entiende como 1 es igual a 0, y en computación tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La variable X va a tomar su nuevo valor, pues hay un antes y después, más bien esa asignación, lo que te refleja es un antes y después. Y mi punto es que todas las variables en computación son variables aleatorias, van cambiando en el tiempo. O sea, justo por eso aquí la variable aleatoria 1A es la primera secuencia, y la variable aleatoria Y es la 1, 2, 3, 4, 5. Y después la variable aleatoria A va a ser la 2, bueno, la X va a ser la 2. O sea, toda esa secuencia. Y después la variable aleatoria Y van a ser todas las demás, la 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ya pude cargar mi jam. Aguanten. Compartir, share screen. Desktop 1. No. Desktop 2. Creo que sí. Por este. perdonen que me esté comiendo mi sopita, pero ya saben, a veces hay que mezclar las actividades. Entonces tienen esa secuencia. Bueno, tienen aquí un chorro de secuencias, ¿no? 0, 1, 1, Miles, miles de 2, cientos de secuencias, muchas. 1, 1, 2, 3, 1, 1. Bueno, la misma, ¿no? Y otra secuencia esa es la A. Esta es la B, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, por decir cualquier cosa. Y nada más voy a poner 3, ¿no? Y muy bien lo mismo, que eso es fundamental para que, y eso es Muy, importante, para que funcione la función de información mutua, las dos secuencias sobre las variables aleatorias deben tener la misma cantidad de símbolos, porque hay otra forma ¿no? Cómo comparan no la las conjunta. comparas, ¿no? Exacto, y sobre todo cómo generas la distribución conjunta si en una no tienes, si te falta un símbolo en una. Es como la correlación un poco, ¿no? La Exacto, covarianza, o sea, piensen en la información mutua como una correlación fina, la neta. O sea, la correlación lineal de Pearson o la correlación no lineal de Spearman son aproximaciones, pues, estándar, buenas, lo que sea, pero en el caso binario, ¿no? Y en general en cualquier caso, de hecho, la información mutua está definida para comparar cualesquiera dos variables del mismo número de símbolos, ¿no? O sea, entonces, información mutua, pues habla un poco más que solo de la covarianza de las secuencias, ¿no? No es una sí. distancia, ¿verdad? La información, chico. No, no, porque justo, bueno, así como está, es un índice de correlación. Es un índice de correlación y podría convertirse en una... Ajá, exactamente, hay que trabajarle para hacer la distancia, como lo vimos en el artículo. En el Ajá, artículo lo que hicieron fue sacar la correlación de una secuencia con otra, en términos de información mutua, e hicieron una distancia como 1 menos r cuadrada, eso, que aquí podría funcionar, ¿no? sí. Pero sí, no es una distancia, es un índice de correlación. Entonces aquí van a tener que A versus B, bueno, perdón, A versus A. Este es X y este es Y. Entonces lo que quiero que hagan ustedes es que saquen la información mutua de, de A versus A, de A versus B y A versus C. Y después de B versus A B versus C. Entonces, justo aquí lo que les va a quedar es la entropía de A. Eso es lo que queda cuando... Eso es lo que queda cuando sacan la función de un segmento versus el mismo. O sea, si hacen las cuentas, ahorita le pongo.
No requieren sacar esto porque la función pues, es simétrica, ¿no? Ahí So, no requerirían sacar esa parte de esta matriz. ¿Y por qué queda la entropía de A? Porque la función de información mutua se define como está ahí, entropía de X más entropía de Y menos la entropía de la conjunta, cuando X es igual a con Y, entonces lo que tenemos aquí es, perdón, esto fue Y, ¿eh? Entonces, claramente, aquí tenemos, carajo, voy a borrar, voy a mover esto. Entonces aquí tenemos h de x como más h de x, porque son iguales, menos h de la conjunta de x con x, pero pues esto es h de x. Entonces esto se cancela con esto y por lo tanto la información mutua de x con x es una entropía de, es esto. Entonces por eso aquí la diagonal les va a quedar la entropía de cada secuencia. Quería que vieran eso. Y querían que vieran cómo la información mutua no puede pasar de ahí. ¿Sí quedó clara? ¿Aclaré tu duda, Eric? puede que no, La ¿verdad? extendí. Alejandro, digo Eduardo. Eduardo, perdón. Vientos. En general, la Según, implementación espero que ya hayan visto que está sencilla. Ajá, exacto. Espero que vean que está sencilla la implementación. O sea, la mayor complicación es la entropía conjunta y solo tienen que recorrer par a par cada elemento de la secuencia para a partir de eso sacar, ¿no? O sea, resacar la entropía de una distribución conjunta y ya se calcula mucho más sencillo la entropía como con esta suma que con que con la P de X y entre el logaritmo de P de X por P de Y, esto está más, exactamente. De hecho, es como un poco cuando calculas la varianza, y ven que hay una sí, fórmula de sacar la varianza, que es como la esperanza de la variable al cuadrado más ujú, toda la esperanza al cuadrado, ¿no? numéricamente es más estable. Numéricamente es más estable, ¿no? El error numérico. ¿Y si vas a ganar, chico? ¿Están viendo mi pantalla? Claro. Que hay una carrera pronto, entonces se llama de Fuego Nuevo, es una Ah, ok. carrera de 10 kilómetros. ¿Al Cerro de la Es- Estrella? sí, exacto, se hace en Iztapalapa, en Rojo Gómez y eso, pero no manches, aquí hay un nivel muy bueno. Qué No, aquí, o sea, bueno, ni por asomo, qué bueno, ¿no? No, categoría, pues, pues, ¿no? Y eso son sí, los sí, sí. rucos. Tú ya eres, ¿cómo le llaman a tu categoría? Máster, ¿no? Master, O ajá. algo así. Y ¿qué te iba a decir? Eso del fuego nuevo está bien interesante. Es lo de que allá se prendía, ¿no? Cada Sí, 52 exactamente, años. El fuego nuevo arriba del Cerro de la Estrella. justo. El año nuevo, ¿no? El año nuevo mexica. No me sé bien, pero sí dice que hay una leyenda urbana alrededor de eso. Sí, según yo es lo de los dos calendarios, que tenían el agrícola, que era anual, y el calendario religioso, que era cada 52. Y y no te preocupes, Eduardo, no hay nada que agradecer. Es que está dando gracias por el espacio para resolver la duda. Es que sí estaba difícil escribirlo, ¿no? Ahí en el Telegram, como. Sí, no, está bien. No, y creo que le sirve a todos, porque creo que Cecilia tenía la misma duda y pues, igual y varios la ven ahorita. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda de la tarea? Digo, creo que todavía la pueden mandar más al rato, ¿no? Entonces, Sí. si alguien tiene duda o no le ha quedado algo, quiere preguntar algo, parece que no, ¿verdad? Al menos de los que están. Pues yo espero que a Cecilia le haya quedado claro también. No, creo que no. Muy bien, Eduardo, muy bien.
No, pues Juan Antonio y Francisco me imagino que ya también. Oye, ¿y los proyectos finales? ¿Qué onda? ¿Eso es cuándo va a quedar la presentación? Ya habíamos quedado que la segunda, nuestra segunda etapa de finales. ¿Cuándo? ¿Eso es la próxima semana? Eso por eso lo preguntaba, porque creo que esta es la última de clases, ¿no? Sí, según yo, esta es la última de clases. Y la verdad es que yo creo que me voy a tomar más, pero claramente más leve, ¿no? Asumiendo que tienen tareas y exámenes. Ok, Solo quiero que vean el material que considero importante, la verdad. ok. Este semestre, ¿qué? UNAM, Dice semestre. ahí Eduardo que es del 9, la del 9 de diciembre, la segunda semana. Ok, Muy 20, bien, 20. muy bien, muy bien. Gracias. Sí, Bueno, creo que también asumía que esta era la última. ok, ok. No, pues asumo que todos van bien con sus proyectos. Se ve que, al menos los que están conectados, se ven tranquilos. Plan anual, plan semestral, diciembre. Estamos aquí, ¿no? No, ya está acabando el semestre. ¿Cuándo acaba? El ¿Hoy? 8, ¿no? Ah, no. Mira, Oye, esa sí. símbolo es O sea, ¿el el naranja qué es? simbolito El naranja es es. exámenes. Sí, güey, ya son exámenes. Ah, pues esta ya es la primera de exámenes. Exacto, exacto. Es lo que decía Eduardo, la segunda es la del 9, la que acaba en 9. Tiene toda la razón. Bueno, pues ya entonces me tomo esta para terminar. Nada más tendremos dos tareas y el proyecto. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Pero entonces, pues también de que no se queden atrás con el proyecto. Sí, sí. Pues si quieres, pero en la FAC, a ver, espérate. El calendario es distinto. Ah. Ah, ok. A ver, vamos a ver el del calendario de la FAC. Porque la Facultad de Ciencias tiene sus propios ritmos, eso ya lo sabemos. Pero Hasta para no, pagar. a ver, aguanten. Calendario. Finales del 5 al 16 de diciembre. Ah, ok. Ok. Sí. No sé quién dijo lo del cambio en la fax. Sí, es hasta la próxima semana. Eduardo lo comentó. Ok, Eduardo. Sí, los finales empiezan la próxima semana. Muy bien, entonces todavía tenemos Esta. otras dos. Y otra, ajá. Pues bueno, tú, si quieres, Vale. Sí, comparto yo. Ya les voy. Espérame. Oye, ¿cómo se les pidió la entrega del trabajo final? Nada más para recordar. ¿Si es un trabajo escrito o nada más es la presentación? o sea, es un repositorio que debe contener el trabajo escrito, o sea, bueno, la presentación claramente, pero la presentación viene de un trabajo escrito que debe tener una estructura. De hecho, ahorita se las paso, ahorita la Es lo busco. que te iba a decir, que pensaba ver la estructura Sí, sí, como sí, un vela. poquito. Digo, Sí, explícales cómo queda eso. una sugerencia de estructura. Entonces, ¿dónde estoy? Espérenme, a ver, dejen comparto pantalla aquí. Ah, ya estoy compartiendo, ¿verdad? Ah, no, todavía no. A ver, creo que Eduardo tiene otra duda. A ver, ¿qué otra duda tienen? Bueno, Eduardo, a ver. Ah, ya no sé ni dónde quedó el Zoom. Aquí está. Dice, una duda, para nuestro proyecto ya buscamos el genoma mitocondrial de los animales que nos señalaron, pero tenemos una duda. ¿Nos fijamos en todo el genoma o seleccionamos genes particulares? Pues ese es justo el detalle, ¿no? O sea, no recuerdo, ustedes eran los que iban a hacer la implementación de los alineamientos de todo el genoma, ¿no, verdad? Sí,
Ah, pues justo esa era la pregunta, ¿no? Yo creo, chico, era como de, bueno, ¿y de qué la van a hacer? ¿Solo de unos genes, de un gen? ¿Todo el genoma o demás? Pues yo creo que lo más fácil es un gen, ¿no? Sí. O sea, del mitocondrial hay subunidades que se usan justo para generar los árboles Ujú. filogenéticos. Está la Ok. subunidad, ¿cómo se llama? 16S. El 16S, ¿no? Ah, bueno, pero ese es el ribosomal, ¿verdad? Ah, Mm, a ver, sí, mitocondrial, espérense, mitocondrial gene phylogenetics. Sí, sí tienen que escoger unos en específico. Hay varios marcadores que se usan para generar las filogenias. Pero sí, no, no, de todo el genoma yo creo que no, no es buena idea. Sobre todo si no son alineamientos que ustedes ya hayan, bueno, pueden hacerlo, pues, pero creo que a intentarlo. todos les dijimos que no ocuparan todo, o sea, que tenían esos Sí, proyectos, no, no. es mucha carga con mucha información, mucho tiempo de cómputo. Nos parecía demasiado, hasta donde recuerdo. Sí, 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 yo también por eso pues, cuando propusieron ese, como que dije, bueno, será de todo, será de una parte. Ya llegaron a esa encrucijada, háganlo de una parte. Sí, creo que hay que consultar mejor con Naye para ver que específicamente qué subunidades, Sí, pero yo no sugeriría que de todo, la verdad. O sea, nada más algunas en sí, no, particular. no, Nayet está mucho más empapada de eso y seguro va a sugerir que no, que una parte nada más. Ok, bueno, pues hoy vamos a discutir un poco eh, sobre la estructura de un proyecto de investigación. Lo voy a dar desde una perspectiva, seguramente Checo puede aportar otras cuestiones, pero creo que él y yo coincidimos en lo general con lo que medio les voy a presentar. Si no, ya sabes, Checo, cualquier cosa me, me interrumpes. Y entonces déjenme agarro mi pizarroncito. Espérenme. A ver. Yo recuerdo que bueno, esto que les voy a decir me lo dijo a mí mi tutora de tesis de maestría, una persona muy capaz, a la cual aprecio mucho, tiene tiempo que no la veo, pero es buena, ¿no? Y justamente con ella fue que me quedó claro que luego cuando uno tiene proyectos de investigación o entra a la maestría o al doctorado, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, la falta de claridad en la pregunta de investigación que guía los proyectos suele traducirse en un proceso bastante tortuoso para el alumno porque no tiene claro hacia dónde van sus acciones y su investigación, ¿no? O sea, creo que cuando di la primera clase de probabilidad, hice bastante hincapié en lo importante que era definir el experimento para así poder definir posteriormente el espacio muestral, ¿no? Para así poder definir posteriormente, o sea, los eventos, ¿no? O sea, bueno, el espacio muestral induce la definición de los eventos, pero lo que voy es a que si el experimento es ambiguo, o sea, si el experimento no está bien acotado, bien definido, o sea, es un esfuerzo en lograr que lo esté lo más que se pueda, pues eso se va a traducir en un proyecto más etéreo, ¿no? Menos orientado, ¿no? Y pues básicamente de esto va esta clase. O sea, cuando ustedes entreguen su proyecto, y esto es en general, no para el proyecto de esta clase, yo creo, esto aplica para sus tesis, ¿no? Es los que van a hacer, para la escritura de algún artículo científico, ¿no? Claramente el proyecto de esta clase, pero también vieran que al menos yo y Checo que hemos trabajado pues en este rollo del data science, ¿no? En la industria, yo creo que los dos podemos constatar que si uno logra migrar la estructura de reporte o de planteamiento que se les presenta en la Facultad de Ciencias, eh, creo que le pueden dar mucho orden a proyectos en otras áreas que parecieran desligadas o no tan cercanas al quehacer científico, ¿no? Entonces, pues sí, aquí también le voy a poner que también le sirve como para proyectos de la industria. Sí, vieran cómo les gusta cuando algo está así como ordenadito, bien planteado, que se ve el inicio, la parte de medio, el final, ¿no? Todo eso. Pues eso ayuda a todos, ¿no? Hasta la gente que no sabe ni qué onda. Entonces, lo primero claramente, pues es que tengan una idea, ¿no? Un tema que les guste.
idea, tema, lo que sea, en este caso, ¿no? Para su proyecto. De lo cual va a desprenderse luego la pregunta de, ¿hay datos? Ya lo respondieron ustedes, ¿no? Y si no los hay, los descargan, y si sí los hay, los usan, dan el crédito, bla, 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 lo que sea. El punto es que hay datos, ¿no? Habiendo datos y teniendo una idea, ¿no? Entonces es cuando a uno le surge una primera pregunta de investigación. Pregunta de investigación. O sea, claramente ustedes van a tener ahí el tema, quizás medio general, ¿no? O sea, planteado como en lluvia de palabras, ¿no? Si hay datos, que mejor. Pero lo importante es que esa lluvia de palabras se empiece a articular en un párrafo o en una oración o unas pocas oraciones que den introducción a lo que se conoce como pregunta de investigación. Esta pregunta no es fija, ¿no? O sea, eso es importante decirlo. Van a llegar ustedes con una primera versión, que de hecho, cuando se les pidió elegir su proyecto, de alguna manera estaban, o tenían como que pensar en esto. Yo sé que igual y no lo sabían, o quizás sí lo hicieron, o lo que sea, pero concretamente, ya ahorita les diría, si no han escrito su pregunta de investigación en una oración al ladito ahí de su pantalla, o como en un post-it, o lo que de una notita, háganlo. Háganlo, hagan el ejercicio de redactar qué pregunta de investigación está respondiendo su trabajo. O sea, dense cuenta cómo, si la pregunta hubiera estado bien planteada desde un inicio, el trabajo está guiado. O sea, si mi pregunta es el COVID, el genoma del coronavirus, ¿no? Del coronavirus del SARS-CoV-2, ¿con quién está más relacionado, no? Es una pregunta de investigación de los coronavirus que se conocían, por ejemplo. Ya la voy complementando, ¿no? Porque ¿con quién está relacionado? No, pues con el chimpancé, con el orangután. No, no, no. O sea, el genoma del coronavirus, ¿con qué otros coronavirus está relacionado y con cuál más, a qué grupo pertenece, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, ¿no? Que ahorita la dije muy así como de bote pronto, se escriben, se refrasean, se están redactando, incluso hasta un mes antes de entregar el proyecto de tesis, puede que esa pregunta se modifique un poco, porque bueno, o sea, uno tiene una pregunta, pero a la hora de que toma sus datos, puede que esa pregunta uno diga, híjole, creo que los datos que tomé no contestan eso que yo pregunté, pero contestan esta otra cosa, ¿no? Entonces, a eso iba, ¿no? O sea, que siendo honestos con ustedes, el quehacer científico no es así de, ya, me iluminé, tengo una pregunta que es genial y voy a cambiar el mundo con eso. No, no es así. Ustedes empiezan, van teniendo pues, una primera pregunta, van y buscan datos, esa pregunta se modifica, no encuentran datos, cambian de pregunta, ven cómo generarlos, modifican la pregunta. Y entonces, ya que la tienen en una versión estable, por así decirlo, ya que la pregunta de investigación está estable, viene pues la respuesta, ¿no? La respuesta a la pregunta de investigación. Y esa respuesta tiene un nombre que, pues, híjole, es una palabra que sí guía mucho el quehacer científico. La respuesta a la pregunta de investigación suele ser lo que nosotros llamamos o conocemos como hipótesis de investigación. O sea, la pregunta de investigación se contesta parcialmente, ¿no? Porque es una primera respuesta, digamos, a priori a la toma de sus datos o a la experimentación que llevaron a cabo, ¿no? Esta hipótesis de investigación está redactada, ¿no? O sea, no como pregunta ya. O sea, la hipótesis es más bien, no, pues suponemos que el SARS-CoV-2 está más relacionado con el coronavirus del pangolín. Esa es una hipótesis, ¿no? O suponemos que el SARS-CoV-2 en realidad no es coronavirus, es otra cosa. O suponemos que el SARS-CoV-2 se parece más al coronavirus del murciélago, ¿no? Cualquiera, que en realidad la hipótesis no tiene que ser la respuesta correcta. De hecho, esa es la idea, o sea, que ustedes den una posible respuesta y el que determine si es correcta o no debe de estar dado por su experimento, ¿no? Su experimento es lo que les va a ayudar a aceptar o rechazar su hipótesis. Es algo bien interesante porque usualmente los estudiantes se sienten muy extraños cuando les dices, no, pues puedes aceptar o rechazar esta hipótesis, es decir, aceptar esa respuesta que tú creías o rechazarla. Y la parte de rechazarla veo que siempre genera ese ruidito en el interior de la gente
que es como, no, pero ¿por qué rechazar algo que yo dije que iba a contestar la pregunta si yo soy un investigador y me tengo que titular y lo que yo creía pues debe de ser lo que iba a pasar? Si hacemos eso, si empezamos a pensar que nuestra hipótesis siempre debe de aceptarse, vamos a caer en ese paradigma terrible en donde todos los papers de investigación reportan efectos significativos o resultados con efectos considerables sobre la variable dependiente, y vamos a estar inflando ese porcentaje o ese número de artículos que son falsos positivos. Justamente es lo que dice el valor P. Si nosotros reportamos puros resultados significativos, el valor P es una probabilidad de error. Sí saben lo que es el valor P, estoy hablando de él, pero no sé si todos han oído hablar del valor P. Sí le había escrito, pero aún no me responde. Ah, ok, bueno, creo que esto fue hace rato. Pero bueno, el valor P es algo que en el quehacer científico lo van a estar escuchando todo el tiempo. O sea, es un paradigma clásico en donde se calcula una probabilidad, concretamente la probabilidad de que si rechazamos la hipótesis nula, que ahorita hablamos de qué es eso de hipótesis nula, hipótesis alternativa, pero digamos que esta hipótesis de investigación, que puede ser aquí, no sé, mi hipótesis de investigación es el coronavirus se parece al coronavirus del el SARS-CoV-2, que diga, el SARS-CoV-2, se parece al coronavirus que infecta al murciélago, por ejemplo, ¿no? Del murciélago, ya. Esta es mi respuesta, mi hipótesis, ¿no? Entonces, si ustedes lo piensan, esta hipótesis es la hipótesis que soporta todo lo que yo voy a hacer. O sea, si no se cumple esto, ¿qué podríamos decir? No, pues que el coronavirus no se parece al coronavirus del murciélago, ¿no? Ese no se parece o no hay un parecido de lo que yo creía, sería nuestra hipótesis nula en el caso de esto que yo escribí. O sea, ¿qué quiere decir hipótesis nula? H0. Y no necesariamente tiene que ser así, o sea, uno podría plantear H0 en el otro sentido, pero típicamente H0 es fraseada en términos de que no existe tal efecto, o no hay tal diferencia, o no existe tal similitud entre los dos coronavirus, ¿no? O sea, es como no, son igual, o sea, no hay lo que yo creo que hay, ¿no? No hay lo que yo creo que hay. Y la hipótesis alternativa suele ser, ah, no, pues no la nula, es decir, hay una similitud entre los coronavirus. Hay es con H. Entonces, hay similitud entre los dos coronavirus. Y entonces, el valor P, ¿no? Es la probabilidad de que rechacen H0, de que digan, muérete H0, esto no es cierto, siendo que H0 es verdad. O sea, el valor P, por eso se pide que sea pequeñito, 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 porque lo que queremos es que nuestra probabilidad de error sea pequeña. No queremos rechazar H0 sabiendo, ojo, el valor P se define como tal así, miren. Ahora sería p-value. Se define como la probabilidad, o vamos a poner P, P, se define como la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierta. Rechazar H0 es aceptar HA, digo, no se dice así, ¿no? Pero rechazar H0 querría decir que hay un efecto, que mi experimento está encontrando el efecto que yo deseo y por lo tanto acepto mi hipótesis alternativa, ¿no? Ojo, si yo rechazo H0 siendo que H0 es cierta, claramente me estoy equivocando, pero si la probabilidad de que eso ocurra es pequeña, entonces mi probabilidad de error es pequeña. Típicamente se pide que este valor sea menor a 0.05, el cual se conoce como valor alfa o nivel de significancia, ¿no? Esto desde un paradigma clásico, pero bueno, lo que quiero decir es que si tenemos que el resultado que estamos encontrando vamos a decir que tiene un efecto y que nos vamos a equivocar una de cada 20 veces que hagamos este mismo experimento, por eso se pide que sea menor al 0.05, pues entonces,
ya vamos a tener algo que aceptar o rechazar. Noten que si no tienen una hipótesis bien redactada, pues no van a tener nada que aceptar o que rechazar, ¿ok? Eso es algo importante. Y la hipótesis va a estar bien redactada en la medida en que la pregunta de investigación esté bien redactada y sea concreta, ¿no? Dense cuenta cómo es una cadenita en donde si empieza mal con la pregunta de investigación, la hipótesis va a estar deficiente, ¿no? O sea, quizás coge de algún aspecto y por lo mismo, pues puede que sea más difícil entender si pasa o no pasa lo que creemos que pasa, ¿no? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Ya que tenemos una pregunta de investigación, ya que tenemos una hipótesis, entonces viene una parte importantísima del trabajo, que son los objetivos. Los objetivos básicamente desglosan a grandes rasgos cómo voy a poner a prueba mi hipótesis. ¿Cómo? Tal cual. Por ejemplo, un objetivo puede ser, en el caso de Eduardo y compañía, pues, primer objetivo, descargar las secuencias, identificar el gen objetivo, descargar las secuencias, identificar el gen objetivo, ¿no? Y alinearlo, es un primer objetivo. Ya alineado, pues pueden evaluar distintas métricas de distancias, ¿no? Para ver si, ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, distintas métricas de distancias para ver cómo se asocian, ¿no? Evaluar la similitud de los genomas, la similitud de las cosas de información mutua, ¿no? Aquí viene a colación lo que acaban de hacer en la tarea. Si ya las tienen alineadas, tienen el mismo número de bases, porque por eso están alineadas, ¿no? Y lo que no lo llenan con, ya saben, con gaps. Pero le digo, si las dejan de la misma longitud, pueden aplicar lo que ya hicieron en la tarea de información mutua para evaluar qué tan parecidas o disímiles son dos secuencias, ¿no? Qué tanta información dada una rescatamos de la otra, ¿no? Evaluar la similitud entre secuencias usando distintas índices o métricas, usando distintos índices o métricas. Muy bien. Y entonces, ¿qué otro objetivo podemos tener? Proponer una filogenia, ¿no? Con esa, proponer una filogenia o varias, si tienen varios métodos, filogenia, ¿no? Y luego de proponer la filogenia, pues interpretar o reconstruir la historia evolutiva del virus, ¿no? La historia evolutiva. ¿A qué me refiero con la historia evolutiva? Literalmente a traquear de dónde viene el virus. La historia evolutiva del SARS-CoV-2. Entonces, noten ustedes que cuando uno reconstruye la historia evolutiva del SARS-CoV-2, está proponiendo una hipótesis. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque se debatió mucho sobre el origen del coronavirus, muchísimo. Al día de hoy todavía el debate está abierto, ¿no? Que si los chinos lo crearon, que si lo soltaron, que si viene de la naturaleza, que si no viene. No digo que este tipo de estudio tenga la respuesta a lo que dicen o a lo que en realidad ocurrió. Sin embargo, puede brindarnos de una hipótesis un poquito más objetiva que nuestro feeling, ¿no? O sea, digo, un poco más objetiva en términos de que va a ser dada a partir de métricas o de índices de similitud, pero más allá de eso, o sea, pues es una hipótesis, ¿no? O sea, no tenemos manera de saber que eso que vamos a proponer es la verdad, ¿no? Es algo que vamos a poner, pues sí, como hipótesis evolutiva. Y entonces, si ustedes revisan el libro que les pasé, hay un capítulo donde se habla justo del SARS, no del SARS-CoV-2, sino del SARS el primero, ¿no? La neumonía típica, síndrome agudo, no es cierto, síndrome atípico respiratorio severo, Severe Acute Respiratory Syndrome, ajá, exacto, síndrome atípico respiratorio severo, agudo, respiratorio, eso pues. Y es interesante porque
cuando surge esa epidemia, es en 2003, si mal no recuerdo, allá en China. Claramente a nosotros no nos valió queso, ¿no? Porque pues estábamos por acá. Pero esa epidemia, vieran que sentó las bases de varios de los protocolos que siguieron los países asiáticos ahora con el COVID. Y la verdad es que pues sí se ve que ellos llevan más experiencia y más tiempo, ¿no? Haciendo ese tipo de, pues sí, de acciones conjuntas, ¿no? En la sociedad, en conjunto con el gobierno. No digo que les haga muy bien o no, pero claramente, pues por ejemplo, en México tenemos más experiencia con los temblores, ¿no? Los terremotos, que en otros lados, ¿no? No digo tampoco que sea perfecto, ¿no? O sea, pero algo sabemos de cómo actuar en esos casos. Lo mismo con las epidemias en el caso de Asia, ¿no? Ellos ya han estado expuestos a varias, no del orden del COVID, pero pues sí epidemias, ¿no? O sea, pueden mortales, ¿no? Y con cierto peligro, te digo. Entonces, en el libro ese que les comento, trazan el origen del SARS a Guangdong, un pueblito ahí en China, ¿no? Y luego ven cómo de ese pueblito había un hotel y en ese hotel estaban hospedados unos médicos, creo, que tenían que viajar al día siguiente. El punto es que rápidamente el SARS salió de Guangdong, llegó, si no mal recuerdo, no sé si a Beijing o sea, a otra ciudad china grande, y ya de ahí logró migrar a los Estados Unidos. ¿Cómo trazaron toda esta historia? Pues lo que hicieron fue ir viendo, como el SARS, el primero, tenía una alta tasa de mutación, muy alta, muy alta. Y entonces lo que hicieron fue, estas mutaciones que tenía el SARS, ¿no? Pues les permitieron decir, mira, el SARS que llegó ya a Canadá o a América, no es el mismo que salió de China. Y viendo a cuál se parece más ese de Canadá, de los que se tenían, porque justo empieza a caer la gente enferma, se empieza a popularizar la existencia de un nuevo virus, se propone, se le secuencia y se dice, hay un nuevo virus. Pues lo que ocurre es que uno dice, oye, pero el que está en Canadá es diferente del que estaba en China. Y entonces empiezan a ver a cuál se parecía más el de Canadá. Dentro de los pacientes infectados veían las muestras del SARS y decían, mira, pues el SARS de Canadá se parece más al que venía de Beijing, pero el que venía de Beijing se parece más al que venía de Guangdong. Y así se van y van traqueando la migración bueno, o sí, la migración, el contagio, como le quieran llamar, la epidemiología. De hecho, epidemia, epi es por encima, demos, población, logía, el estudio de lo que está por encima de la población, ¿no? Pues entonces la epidemiología del SARS de alguna manera habla de cómo se esparcía sobre la población, ¿no? Bueno, pues ya tienen sus objetivos les van a permitir eventualmente cada uno de ellos. Hay quien divide entre generales y particulares, y esa clasificación la dejo al gusto de ustedes, ¿no? Hay unos que son más generales, otros más concretos, pues ya verán cómo los ponen, yo les pongo objetivos y ya. Y los objetivos, cada uno va a dar pie a cada una de las módulos o unidades de los métodos. Los métodos, pues el primer objetivo que decía hacer una base de datos donde tenga las secuencias ya alineadas, no sé qué, pues aquí ya le ponen, no, pues van en pasado porque ya lo hicieron. Entonces le ponen, nos metimos al GenBank, bla, 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 bajé tales cosas, no subí nada, los guardé en tal formato, los tengo en un CSV o en un FASTA o los tengo ya organizados de cierta manera, ¿no? El segundo que era, ¿no? Pues ¿qué decía aquí? Evaluar la similitud entre secuencias usando distintos índices isométricas. Pues aquí ya se habla concretamente de sus índices isométricas. Usando la correlación de Pearson me sale esto. Usando la correlación de Spearman me sale esto. Usando la distancia euclidiana me sale esto. Usando la distancia de Hamming me sale esto. Usando la información mutua me sale esto. ¿Ok? Y luego ya con todas esas matrices de índices y distancias que tienen, le pueden hacer un hierarchical clustering, lo que quieran de clustering que puedan hacer, ¿no? Este, mm, y así van los métodos, ¿no? Tienen que reportar, pues, si están usando algún software, la versión del software, ¿no? O sea, si están usando algún, pues sí, algún recurso que no es de ustedes, citarlo, ¿no? Mencionarlo. Y pues eso, van redactados en pasado. Ojo, ya una vez tienen explicado qué hicieron o cómo, pues así, el objetivo es qué quieren hacer, los métodos es cómo lo hicieron, ¿no? Y ya que lo hicieron, ¿no? Pues tienen sus resultados. Un primer resultado, casi siempre.
lo es en su caso, la base de datos ya estructurada, organizada, guardadita, bonita, así. Ese ya es un aporte a la ciencia, porque datos estructurados, irónicamente en esta era de la desinformación, parte de que los datos estén desestructurados, yo creo que contribuye a que esta sea la era de la desinformación, porque aunque hay muchos datos, eso no los vuelve información, ¿no? Necesariamente. Eso alguna vez lo platicábamos, Checo, yo decíamos, oye, pues es que no por tener mucho de ciertas cosas, eso te va a informar. En realidad podrías tener muy poco y ser más informativo, pero usualmente pues en este mundo se privilegia el más, el más, el más a reventar, y pues aquí estamos viendo que más no necesariamente es mejor, ¿no? A veces menos es más, a veces menos es más. Sí, ¿verdad? Cuando menos por menos da más. Ok, los resultados, pues su base de datos, ¿no? Su matriz de similitudes o las varias matrices de similitudes que generen. ¿Qué más? Pues algún grafiquillo, si quieren hacer un heat map. Esas matrices de similitudes luego en heat map se ven bonitas, ¿no? ¿Qué más? Pues van a tener ya la filogenia propuesta, ¿no? O sea, a partir de esas matrices de similitudes van a poder generar una filogenia con algún algoritmo, lo reportan claramente, ¿no? Y ya que están dando todo esto, hay quien a la vez que presenta resultados genera lo que se conoce como discusión. Hay quien los junta estos dos apartados. A veces es fácil. A mí en lo general no me encanta esta idea porque para mí no es fácil. Pero si a alguien se le facilita juntar resultados y empezar a discutir, se vale. Aunque a mí me gusta presentar primero lo que se encontró, así tal cual, como casi sin opiniones, solo presentando, y ya en discusión, un apartado adelante, refieren los resultados que iban encontrando, pero refieren resultados de otros artículos también. Esa es la parte por la que yo separaría discusión, porque van a referir, sí, resultados reportados aquí, pero también resultados reportados en otros lados, que son con los que ustedes van a comparar y van a ver si lo que ustedes están haciendo pues, está bien, está mal, está diferente, no sé cómo compararlo, quién sabe cómo está, también se vale, pero esa es la idea. La discusión va escrita en un tono mucho más, no coloquial, pero lo que quiero decir es que en discusión ustedes pueden verter todo lo que creen. O sea, justo aquí van sus ideas, lo que ustedes pensaban que iba a ocurrir, por qué no ocurrió, por qué se ocurrió, todo lo que en su ronco pecho vaya generándose durante la escritura de este proyecto, que digo, pareciera ahorita que va a quedar muy extenso, no tienen por qué ser más de 3 páginas, 4 páginas, digo, a renglón seguido, ¿no? Pero a lo que voy es a que un anteproyecto de maestría, o sea, claramente no tiene resultados, llega hasta método, ¿no? Los resultados se reportan hasta después, pero un anteproyecto no pasa de 2 páginas, ¿no? O sea, los buenos a veces son de una página y ya. Entonces, pues eso, ¿no? No se espanten si se empieza a, a quedar escueto y por el contrario, si les queda muy largo, pues chéquenlo porque tampoco debe de ser tan rollero, ¿no? O sea, y bueno, van los resultados, va la discusión, ¿no? En donde se retroalimenta lo que se encontró con lo que ya se estudió que existía en la literatura. Y finalmente llegamos al apartado de conclusiones, que es en donde a mí me gusta hacerlo a manera de viñetas o de bullets, ¿no? Poner los aspectos más relevantes del trabajo, ¿no? O sea, entonces justamente las conclusiones deben de ser, quizás hay una oración introductoria de, bueno, este trabajo se realizó con el apoyo de bla y nos costó tanto y lo hicimos en tanto y estuvo muy bien. Y pues lo más importante fue, y ya ponen, pues que encontramos que el gen más útil para hacer la filogenia era tal, y luego que la distancia más útil para hacer la filogenia que tuviera sentido fue tal, que 10 de 20 índices decían que el SARS-CoV-2 sí es pariente del murciélago. No, pues que la filogenia propuesta contradice los trabajos previos o los apoya, ¿no? Todo lo que consideren importante a manera de oraciones o pequeños párrafos en viñetas o bullets. Lo pueden redactar, pero piensen que ustedes cuando están leyendo un artículo científico no tienen tiempo de leerlo todo. Bueno, lo deberían si lo van a usar mucho, pero si nada más andan como que empapándose del tema, pues uno típicamente lee el abstract y las conclusiones y ya. Y con eso se da una idea de si el resto del artículo vale la pena leerlo o no, o ya con eso y pues eventualmente leerán la parte que les ayude a soportar la conclusión que ustedes crean que apoya su trabajo o que les ayude a ustedes a construir su discusión. No que lo apoye, sino que les ayude a construir su discusión.
¿Qué más? Las conclusiones van redactadas, pues, también, ¿no? O sea, en pasado se encontró tal cosa, se hizo tal cosa, y también pueden poner aquí tareas a futuro, tareas por hacer o para mejorar el estudio, o cosas que ustedes ya después de analizar los datos dicen, y pues hubiera estado bien hacer esto, estaría padre que si alguien lo vuelve a hacer, supiera esto, considere esto, mida esto. Entonces, aquí le están haciendo otro aporte a la ciencia. Le están ayudando a la persona que quiere seguir con lo que ustedes estaban haciendo, pues ¿para dónde? ¿No? O sea, ya le dan una idea como de, mira, pues este cuate tenía una idea interesante, propone que quizás si modificamos esto cambien las cosas, pues hagámoslo. Y sale una tesis de licenciatura nomás de esa idea. Entonces, tareas por hacer o qué queda, qué perspectivas hay, yo sugiero que también las pongan porque pues, es un aporte. Y finalmente, no menos importante, ¿no? Porque es el soporte de todo lo que van a poner, pues, su bibliografía, ¿no? Puede ser libros, revistas, artículos, páginas de internet, lo que sea, la clase, ¿no? Audios, pláticas, lo que quiera. El punto es que sí pongan de dónde sacaron lo que sacaron. Si pueden la bibliografía referirla en el texto, eso estaría genial. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que si una idea la sacan de un libro, si lo refieren en el texto, le están ahorrando a la persona que está leyendo el artículo que se imagine de dónde diablos están sacando ustedes lo que están diciendo, ¿no? Entonces, por favor, si pueden referir, citar, ¿no? En el texto su bibliografía, está muy bien. Inténtenlo, es un buen ejercicio. Es licenciatura, pero bueno, o sea, pues, es lo que van a hacer, ¿no? A la larga, para no plagiar también, ¿no? Y salvo que se me esté escapando algo, creo que ya lo último que le van a poner al trabajo es su título. Eso sí es algo que se suele poner al final. Y van a generar su abstract. Ya con su título, generan su abstract, son 200, 300 palabras donde resumen todo lo que yo les acabo de decir. Es difícil de hacer, pero ya que lo tienen hecho se ve muy bonito, porque dicen, mira mi capacidad de síntesis al máximo, ¿no? La pude plasmar en esas 300 palabras, ¿no? Que están en manuscrita al inicio de mi proyecto. Ojo, estas partes son sugerencias, no son coercitivas. Si ustedes no quieren poner abstract, pues supongo que pueden no ponerlo. Si no le quieren poner título también. Lo único que digo es que creo que conocer esta estructura y el orden en el que se van haciendo las cosas les puede ayudar no solo en esta tarea, sino en proyectos futuros. Entonces, a ver, ya ni vi si había dudas. Creo que no. Ahora sí pregunto, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Ya lo conocían, no lo conocían? ¿Si les sirve? Yo creo que les va a servir para armar su reporte. A ver, puede que no. A ver, no lo conocía, pero está claro. Sí, Juan, fíjate que yo te mentiría si yo te digo, no, yo desde que estaba en ciencias lo conocía. Literal, este es el método científico, hecho reporte de tesis. Yo lo conocí gracias a mi tutora de tesis de maestría, Mariana Benítez Keinrad, altamente recomendada por si alguien quiere conocerla o trabajar con ella, es muy buena. Si tienen más curiosidad, luego les cuento. Pero ella me aclaró mucho gracias a esto. De verdad, yo en cuanto conocí esta estructura, acabé mi tesis. Antes de eso andaba escribiendo o sea, como puras párrafos y hojas sueltas, ¿no? En cambio, si le dan este orden, híjole, es cuestión de fe, es cuestión de tiempo, pero la van a acabar, porque van sobre pues ahora sí que con un camino trazado, que es el camino de la ciencia. Esto se lo debemos a Galileo, a Newton, ¿no? O sea, todos esos, ya saben, y personajes de cuyo nombre tampoco tenemos conocimiento. Pero si ya está hecho, o sea, si ya sabemos que así se hace la ciencia, así se reporta, así está el método científico, conózcanlo, úsenlo, es muy poderoso para reportarle a la gente incluso que no es académica, esto queda muy claro. Inglés, no, pues primero lo hice así, y luego vi cómo lo iba a hacer, y luego ya lo hice, y entonces ya que lo hice, lo discutí, y entonces ya que lo hice, concluí, y entonces hacer esto, y me faltó hacer esto, y adiós. Y ya, 10 o titulados, ¿no? Y vámonos a lo que sigue. Sale, vale, pues entonces, ¿alguna otra duda, comentario de esto? Creo que está claro. Igual Checo les va a subir una estructura, creo, que hay por ahí. Pero si no tienen dudas, pues ya se acabó la hora. Y pues no sé, algún comentario, pregunta. Si no hay nada, ya saben, nos despedimos y todo bien. Todo bien, excelente, excelente, excelente. Bueno, pues compañeros, partan, vayan con esta estructura en sus cabezas.
piensen alrededor de su pregunta de investigación, vale la pena, no solo para este proyecto, para su tesis, si ya tienen tesis o van a tener, díganle a su investigador de confianza, a su tutor, oye, ¿y mi pregunta de investigación cuál es? Y van a ver que su vida va a empezar a mejorar. Va a empezar a mejorar. Sale, vale. Pues entonces que les vaya bien. Francisco, Juan, Eduardo, cuídense mucho. Cualquier cosa ya andamos por el chat. Sale, vale. Chao. Dejo de grabar. Chido.